El primer tema que vamos a combinar con los titulares de hoy lo propone el doctor Garriga y es la demografía cambiante en Puerto Rico, su impacto cultural, económico, social y político, y obviamente las notas que tenemos hoy de la falta de médicos, la falta de paramédicos, los maestros que se nos van, lo que es la situación de la Junta de Control Fiscal controlando todo, la columna de Gustavo Vélez explicando por qué se nos van a la Florida. Todas esas noticias y Nevada aumentando 20% los salarios de maestros y pidiendo reclutar maestros bilingües porque tiene un déficit de 1.300 plazas y trayendo. Así que empiezo contigo, Garriga, ya que tú empezaste, y buenas tardes. Saludos, Luis, un placer estar de nuevo contigo y aquí con Gregorio, y ciertamente estamos ya listos para meterle el pecho a estos 9 meses que vamos a tener hasta el resto del año. Pues mira, Luis, yo creo que es importante, ¿verdad?, que veamos la composición de la población de Puerto Rico según se nos va dando a conocer por el censo. Esto, ¿verdad?, son una noticia de fondo que saca el periódico El Nuevo Día basado en lo que ha ido saliendo del contenido de este censo. Y por supuesto lo principal es el hecho de que en Puerto Rico tenemos una población que se ha reducido en casi 600,000 habitantes en comparación con el censo anterior, y eso pues tiene toda una serie de consecuencias, tanto en términos del crecimiento de la economía como en términos del crecimiento de los fondos del gobierno, y eso también pues va a tener entonces un impacto en los servicios públicos, que los servicios públicos antes pagábamos entre mayor cantidad de personas, ahora los tenemos que pagar entre un menor número de personas. Así es que parte de la continuada crisis fiscal que se da en Puerto Rico está inscrita en esos números del censo que se van dando. Sin embargo, vemos de que hay ciertas áreas en que está habiendo mejoras, y esas mejoras pues se pueden constatar en los números que tienen que ver con la cantidad largo de la vida de las personas, y en otros indicadores. Uno, por ejemplo, que a mí me pareció muy importante, y vamos a ir poco a poco sobre los diferentes puntos, es el hecho de que hay un número menor de abuelos que están teniendo que hacerse cargo de sus nietos. Eso a mí me parece que es un dato que parece una bobería, pero tiene mucho que decir sobre la sociedad puertorriqueña, porque durante la época, la decenio anterior, hubo muchos padres que tenían los hijos y entonces se los soltaban a los abuelos para entonces irse a trabajar. Y ahora ha habido un cambio en que más abuelos están libres, no tienen que hacerlo, pero lo importante es preguntarnos qué pasó con esos padres. ¿Fue que todos se convirtieron en más responsables? ¿O es que los padres de familias jóvenes se mudaron al continente y se llevaron los hijos y están allá en este momento? Y entonces lo que tenemos es que hay una menor dependencia en los abuelos, porque precisamente vamos a ese cambio. Eso es bien importante, y yo creo que señala de nuevo la clase de cambio que se manda ante la sociedad, y vamos a verlo poco a poco. Bueno, voy con Igartúa. Igartúa, tú has visto esto, en Puerto Rico te mueres porque no llega la ambulancia con paramédicos, porque no hay, y si llega la ambulancia y te llega al hospital te mueres porque no hay especialistas. Bueno, buenos días, Luis, buenos días a los radioescuchas, aquí a los compañeros, a Glorimar y a Garriga. Puerto Rico lleva los últimos 20 años desarrollándose una crisis demográfica, definitivamente. Nosotros, además de la parte humana, ¿verdad?, de la separación y los efectos de
de cómo las familias se separan y cómo muchas de nuestras amistades se van. Esto definitivamente tiene un montón de ramificaciones que hasta cierto punto hemos ignorado. Hay una de estas casas de inversiones internacionales que tiene una división que se dedica a analizar variables económicas en todos los sitios del mundo. Hay un libro interesante, se me escapa el nombre ahora, pero que identifica unas variables que son las más que inciden sobre el desarrollo económico, y curiosamente uno de los puntos que indica es que es bien difícil lograr crecimiento económico. De todos los ejemplos por 100 años que buscaron, cuando hay una crisis demográfica como la que estamos experimentando. O sea que por más políticas que se hagan, si no se atiende ese aspecto, pues verdaderamente es bien difícil lograr este crecimiento económico. Y eso es parte de la situación que tenemos en el campo médico, es precisamente parte de esto, y en gran medida, de nuevo, con los fondos que llegaron en determinados momentos y con nuestras ideas estas que tenemos arcaicas de que todo se resuelve con exenciones contributivas, hemos ignorado analizar los problemas de fondo que hay en distintos sectores, incluyendo uno de ellos, el contexto médico. Y aquí la gente se creía que con subir un poquito el salario por conducto de las contribuciones, de una exención contributiva, se iba a resolver el problema, pero es que ese no es el problema de fondo. El problema demográfico en Puerto Rico no es meramente la cantidad de dinero que se gane, es las condiciones, es la confianza en el sistema, la calidad de vida. Glorimari, tú bregaste esto a nivel de pueblo, tú sabes cuál es la situación. Todos los pueblos del sur, incluyendo Guayama, sufrieron enormes bajas poblacionales, continúa el envejecimiento rápido, los jóvenes yéndose, y todo se reduce a la mala calidad de vida. Eso es así, hemos tenido, saludos a ti y a todos nuestros compañeros de panel. La realidad es que en el tema de emergencias médicas, donde se deben asignar más fondos, porque emergencias médicas tiene la capacidad de recaudo, porque muchos de los viajes que se hacen de transportación prehospitalaria para salvar una vida se facturan a los planes médicos, tanto del gobierno como los planes privados. Así que si lo miran desde el aspecto de que Emergencias Médicas Estatal podría estar trabajando mano a mano, ayudando al fisco del gobierno estatal, así como se ayudó al fisco municipal cuando esta servidora Glorimari Jaime fue alcaldesa, hicimos un acuerdo colaborativo entre Emergencias Médicas Estatal y Municipal, de manera que diéramos un servicio de excelencia 24/7 con ambulancias categoría 3 y le dábamos servicio no solamente a Guayama, sino a la región, y se recaudaba con la facturación adecuada para poder dar mejor calidad de vida en ese término. Hay muchos lugares que ahora están regresando muchas personas que perdieron sus casas o tuvieron problemas después del paso del huracán María, y por eso decidieron irse a los Estados Unidos, y muchos de ellos están regresando. También estoy viendo que hay una creciente ahora de muchos jóvenes que están teniendo hijos, y estamos viendo que podría haber una población mayor en los próximos años, porque estoy viendo que sí, que yo estoy visitando todas las comunidades, nunca lo he dejado de hacer. Yo desde antes de ser alcaldesa he hecho trabajo comunitario y luego me he mantenido con posición y sin posición siempre a la disposición de mi pueblo. Así que sí hay una merma, pero sí tienen que haber unos servicios adecuados, porque muchas de las personas que se están trasladando a los Estados Unidos lo hacen para buscar una mejor calidad de vida, tener un trabajo, pero en ocasiones también han aprovechado el tiempo y han estudiado online, porque después del 2020 y de la pandemia la gente entendió lo que yo les había hablado en el año 2012, de que era importante lo que es la educación a través de la tecnología, con las tabletas, con todo lo que tenía que ver con Wi-Fi, para que no solamente pudieran estudiar de manera virtual desde la comodidad de su hogar, sino también podrían trabajar y hacer otro tipo de gestión, lo que hace posible que muchas personas regresen a la isla, porque ahora pueden trabajar o estudiar desde sus casas y profesionalmente hacer una vida mejor. Con Garriga Pico, Luis, de los temas, vamos a tocar otro de los temas, y es el tema de la pela que la izquierda le está dando a los policías por el incidente de este joven que muere abatido a tiros. Los periodistas en Puerto Rico odian a los policías, y eso está bien claro. El periodismo en Puerto Rico criminaliza al policía y al criminal lo trata como héroe. Eso es una realidad. Garriga.
Ciertamente, Luis. Mira, este es un tema bien complejo y yo he escuchado muchas personas hablar de esto en la radio y me parece que se distorsionan muchos puntos. Primero, yo creo que hay que ser claro que hay que darle el apoyo a la policía porque la policía tiene que mantener el orden. Muchas veces la policía, yo he visto que la policía a veces no se atreve a entrar a sitios como ciertos sectores residenciales porque sabe que allí tienen más poder de fuego que lo que llevan ellos en sus baquetas y que sencillamente si se desatara una balacera ellos no pueden confrontar estas personas. He visto videos de policías morir tratando de tener un asalto a una tienda. O sea que ciertamente los policías hay que respetarlos tanto por el esfuerzo que hacen como porque tienen la autoridad para llevar a cabo la tarea de hacer valer la ley. Pero tengo que decir, Luis, que igualmente me parece que darle 60 tiros a una persona seguro es excesivo. O sea, aquí como que de alguna manera 7 personas disparando con 9 milímetros, 8 o 9 balas cada uno, me parece que esto es excesivo. Y eso lo hemos visto, te voy a hacer el paralelismo ahora, con muchas cosas que han ocurrido en los estados. Ha habido estados también donde hubo otra persona que lo detuvieron adecuadamente y le dispararon adecuadamente, pero después entra como un frenesí por disparar. Yo no lo entiendo, no soy psicólogo de esta clase de cosas, pero entra como un frenesí y entonces descargan las pistolas. Yo sé que la policía ha estado en entrenamiento y yo creo que esto es parte del entrenamiento que hay que dar. La función de tú utilizar la fuerza por parte de la policía es para poner a la otra persona bajo control. Cuando la otra persona no se quiere poner bajo control, entonces tú puedes utilizar fuerza. Cuando la persona no se pone bajo control y constituye una amenaza a tu persona, no puede ser cualquier tipo de fuerza. Por eso ahí que voy. Cuando la persona se constituye al responderte una amenaza a tu vida o a tu integridad, entonces tú puedes utilizar el arma de fuego. Pero una vez utilizas el arma de fuego y la persona ya no está en condiciones de hacerte daño, no hay razón por la cual seguir disparando. Me parece que aquí tiene que haber en ese adiestramiento serlo claro que la idea de utilizar el arma es poner a la persona bajo control. Si en tratar de ponerlo bajo control muere, pues eso es lo que se arriesgó la persona al amenazar. Pero si no muere o si una vez está muerto, no se puede seguir disparando. Me parece a mí que eso está claro. Oye, y Gartúa, es la forma, o sea, es llegar, obviamente tenemos que exigir una investigación neutral y que no proteja a los policías y todo eso, pero ya automáticamente tú determinar que esto es una ejecución y es un asesinato sin tan siquiera tener los elementos de juicio de lo que ocurrió, cómo fue, todo eso es parte de una irresponsabilidad de la prensa de este país. Mira, Luis, yo creo que hay que dividir aquí el asunto ideológico institucional del caso particular. Yo estoy claro que en todos los sectores ideológicos, no tenemos ningún problema con que se haga un análisis de cada una de estas situaciones, se evalúe y en los casos donde se actuó incorrectamente, no solo se procese si es necesario a la persona, sino que se hagan las medidas correctivas posteriormente a nivel de entrenamiento, a nivel de cambios en protocolos, etcétera. El problema que hay, y ya lo vimos en Estados Unidos, es que reclamos que en términos generales todos podemos estar de acuerdo y son legítimos, se convierten en algún tipo de estribillo ideológico y entonces pasa de un análisis genuino y real de un asunto a convertirse en parte de la discusión de un libreto, de un panfletito que tenemos ideológico. Y entonces eso no solo nos divide y crea problemas de lograr cambios, sino que promueve
que se cree un ambiente entre la policía y aquellas personas que a lo mejor en algún momento van a ser intervenidos, que escalan la situación. Ya lo hemos visto en los estados donde en algunos sitios que se ha tratado con moderación estos asuntos, hemos visto unas situaciones positivas, pero también hemos visto en estados donde se tomó la posición más radical y lo que ha habido es un caos y ha habido problemas mayores que los anticipados. Así que en ese sentido, el asunto aquí no es quién es el que más cree en los derechos civiles y en que las cosas se hagan bien. El asunto es que tenemos que dejar de estar copiándonos los panfletitos y los libretos de otros sitios, porque es más fácil y porque entonces no hay que pasar tanto trabajo y es repetir ya lo mismo y crear ese interés. Porque eso limita la capacidad de nosotros de atender esto con responsabilidad, y lo que crea es un problema en un sitio que de salida tiene un problema de seguridad serio. Seguro. Glorimari, obviamente la policía necesita fiscalización. La policía, mientras existan este tipo de cosas, necesita un árbitro en ese contexto que sea neutral y que haga este tipo de investigaciones. Vamos a dejar que el sistema, que el Departamento de Justicia y que lo que es la propia Policía de Puerto Rico dé el ejemplo de lo que es transparencia y de lo que es buscar justicia sin condenar, sin prejuzgar, pero tampoco sin absolver inmediatamente a la policía, como hemos visto muchos departamentos de policía en Estados Unidos que inmediatamente salen a la defensa de sus efectivos. Es bien importante establecer que tiene que haber un adiestramiento adecuado y ese enlace comunitario que hubo en el pasado, donde las comunidades trabajaban en colaboración con la fuerza policíaca. En mi caso, cuando fui alcaldesa, tanto con la municipal como la estatal. Precisamente ayer se celebraba en Puerto Rico la Noche Nacional Afuera, donde se invita a que los ciudadanos sean parte de este enfoque de seguridad. No podemos tomar en nuestras manos la justicia, y mucho menos un policía que posee armas de fuego y tiene todo el componente mayor a cualquier ciudadano, y si el ciudadano está violando la ley, ¿verdad? Y a veces vemos policías que abusan del poder, pero no son todos, ¿verdad? No podemos juzgarlos a todos por igual, pero la realidad es que sí tiene que haber una fiscalización y que todos tienen que estar en academias constantes para que ellos puedan estar al día, tanto en lo que es el sistema de armas de fuego, cómo manejar un arma de fuego, cómo manejar a una persona que se torne violenta, cómo puede salvar una vida cuando hay un evento violento en algún lugar para salvar a las víctimas, ¿verdad? Y puedan proveerle la seguridad y protección, que es como se llama, ¿verdad? Y que sean los amigos de la sociedad, que sean los amigos de la comunidad, y que la gente así los vea y no los vea como enemigos. Así que tiene mucho la policía que hacer, tanto en las academias, pero no solamente en la academia para reclutamiento, sino en las academias consecutivas en las cuales se le debe dar seguimiento, ¿verdad? Para que todos los policías de Puerto Rico puedan darle seguimiento a lo aprendido. Hay muchos cambios de leyes, la legislatura siempre está cambiando las leyes, pues obviamente tienen que ponerse, modernizarse y saber cómo aplicar la ley sin el abuso, ¿verdad? Que hemos visto en muchas ocasiones, no de toda la fuerza, pero sí de algunos que se valen de tener un arma de fuego oficial para tal vez hacer un arresto de una manera no correcta. Bueno, déjame darte, Garriga, ven acá, yo estoy preguntando a todos mis paneles, ¿va a haber una primaria en el PNP por la gobernación? Yo espero que no, Luis. La primaria en el PNP este año hay que evitarla lo más posible. Sabemos que el PNP, como partido que ha estado comprometido con la democracia interna, tanto como con la externa, siempre ha estado abierto a que haya primarias. Pero mira, con la situación que tenemos en cuanto al estatus, de que está moviéndose la cuestión del estatus en Washington, la importancia de que se mantenga unida las fuerzas estadistas, con la situación que se da de que el Partido Popular está a punto de colapsar y dividirse en pedazos, con la situación de que Victoria Ciudadana puede ser quien reciba el beneficio de ese colapso del Partido Popular en mayor cantidad, con la situación que tenemos de que hay una crisis económica y social en Puerto Rico, como la hemos estado discutiendo, el Partido Nuevo Progresista tiene que mantener la unidad. Si son correctos los datos que salieron en una encuesta pasada,
pues entonces yo creo que debemos hacer una encuesta dentro del Partido Nuevo Progresista para decidir quiénes deben ser los candidatos. Si es verdad que la comisionada residente tiene la mayoría, pues debe ser ella la que sea la candidata a gobernadora. Y en ese caso podemos no perder a la persona de el Pedro Pierluisi y convertirlo entonces en candidato a comisionado residente. Pedro Pierluisi fue comisionado residente por 2 cuatrienios y tiene ese seniority. Y puede, además de eso, salir de electo nuevo, tiene excelentes relaciones. Vean acá, perdóname, el seniority se conserva, ¿no? O sea, sí, seniority se conserva. Se conserva, o sea, es según los años servidos, independientemente de que interrumpas tu término o no. Exacto. Ok, ya lo entiendo. Entonces va a llegar y te conoce a todo el mundo. O sea, Steny Hoyer es amigo de Pierluisi, pero amigo de verdad, de conocerse, hablarse y de tú sabes, y así por el estilo, los otros líderes demócratas y algunos republicanos también, que lo conocen porque el Pedro Pierluisi tuvo una excelente proyección en la Cámara de Representantes y muy buenas relaciones con las personas. Y hay quien me dice a mí, bueno, es que van a ganar los republicanos ahora. Sí, ganan ahora en 2 años, pero en 4 años, en 2 años más no sabemos. O Exacto. sea, en la elección presidencial, all bets are off. Exactamente. Así que la cuestión es que nosotros tenemos que actuar de una manera que aseguremos la unidad del Partido Nuevo Progresista para que gane las elecciones, para traer la estabilidad y para que en Puerto Rico no siga dándose la clase de situaciones que se han creado por el desgobierno del Partido Popular, como ahora mismo tienen en la legislatura. Yo estoy seguro que, Gregorio, y que la isla está representada desde todos los lados. En el norte, Garriga Picó, en el oeste también está Igartúa, y Glorimari en el sur este. Perdón, vamos con Igartúa. Igartúa, ¿cómo se ve la cuestión de la primaria o de la potencial primaria en Aguadilla? Bueno, Luis, si nos dejamos llevar por la historia reciente, a mí me parece que cada día se ve mucho más probable una primaria por la gobernación, lo cual en términos generales preocupa por, como dice este Garriga, estamos en un momento particularmente importante y vulnerable. Si tomamos en consideración las elecciones pasadas, yo, igual que él, tengo fe que en algún momento se trate de lograr un acuerdo. Obviamente todos tienen derecho, los que entiendan que quieren aspirar a un puesto tienen el derecho así hacerlo, pero pues aunque el Partido Nuevo Progresista históricamente no ha sido muy exitoso en lograr consensos y lograr desarrollar una estrategia conjunta para los distintos puestos, y Garriga menciona algunas opciones interesantes, pues la realidad es que es algo que yo entiendo que en este momento histórico se tiene que considerar, se debe considerar. Ahora, independientemente de mi preferencia, si me preguntan hoy, pues igual que en los 4 años pasados, yo lo que veo es que nos encaminamos con mucha probabilidad, una primaria con todos los cuestionamientos y situaciones que eso traen, incluyendo las vacantes que de eso surgir ocasionaría en las candidaturas a comisionados residentes y otros. Sí, esto pudiera cambiar. Recuerden, el Nuevo Día encuesta todo el tiempo. El Nuevo Día está sentado en encuestas el año pasado y esto. Va a ser como el periodo del 2010 al 2011, que los primeros 2 años de Fortuño, ellos aguantaron las encuestas hasta que terminaran, hasta que el gobierno Fortuño los complaciera en todos los negocios que tenían, y en el año 11 empezaron a soltar las encuestas y ya de ahí para abajo estaba telegrafiada la elección. Yo creo que esto va a cambiar, Glorimari, sustancialmente cuando el Nuevo Día publique la primera encuesta, ya sea ahora en octubre o la publique en la primavera del 2023.
Aunque en este momento crucial el norte no debe ser una primaria, el norte debe ser seguir atendiendo el tema de los proyectos del gobernador y los proyectos que hacen lucir muy bien a nuestra comisionada residente en Washington, el tema del estatus que está tomando un auge positivo. Así que nosotros no debemos seguir el juego de la prensa que nunca está a favor de lo que es el propósito de los estadistas en Puerto Rico, que es lograr esa igualdad permanente con los Estados Unidos y entonces enfocar nuestro análisis en lo que se está haciendo y en lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que desarrollar con los proyectos que se deben seguir. Es una distracción innecesaria en este momento. Hablar sobre ese particular ya habrá su tiempo y esto es una democracia, ¿verdad? Aquí todo el mundo tiene derecho. Nuestro partido se ha distinguido por dejar participar a las personas en eventos primaristas y de alguna manera siempre ha logrado que luego se unifique el partido y que todos vayamos juntos por un ideal. Pero creo que el norte en este momento debe ser enfocarnos en lo que es el estatus, el trabajo que está haciendo nuestra comisionada excelente Jennifer González y así también nuestro gobernador en Puerto Rico con los proyectos de infraestructura y todos los desarrollos que se tienen que hacer para desarrollar la economía en Puerto Rico. Bueno, yo estoy seguro, la prudencia de ustedes, el PNP nunca la ha tenido miedo a las primarias, uno. Y número dos, las primarias generalmente en el PNP, por lo menos lo que fue la experiencia en el 8 y en el 16, y en el 2 y en el 20 no resultó en mayores problemas. Obviamente le quitó votos. Y es nuevamente a donde estamos. Estamos en un momento álgido donde está creciendo el independentismo y está colapsando el Partido Popular. El Partido Popular probablemente se vacíe en el independentismo y yo les quiero decir una cosa, una vez el independentismo gane, no hay vuelta atrás. Garriga. Mira, Luis, el Partido Nuevo Progresista... Dale al botón. Estamos hablando, mira, sí. Luis, te iba a decir, el Partido Nuevo Progresista tiene que darse cuenta que si no trabajan por la unidad en este momento y zanjan las diferencias que puedan haber en los diferentes sectores y se llega a un acuerdo patriótico, pueden correr la misma camino que el Partido Popular, seguir el mismo camino del Partido Popular. Si mira las estadísticas de cómo han ido reduciéndose los votos por los partidos, tú lo has dicho, Luis, en tu escrito y lo has dicho en el programa, van hacia abajo. Si el Partido Nuevo Progresista pierde 200,000 votos más, como perdió en las últimas elecciones, desaparece también con el Partido Popular. A que se está jugando aquí la vida del partido, según yo lo veo. Yo creo que si pierde 50,000 votos más, desaparece. ¿Okay? Pues ya, eso es lo que te estoy diciendo. Un partido que gane por 30%, 32% del electorado, no puede esperar ser un partido que de verdad tenga la capacidad de gobernar en Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista, si quiere gobernar, tiene que aspirar de nuevo a sacar más del 50% del electorado, como logró hacer Fortuño, como logró hacer Pedro Rosselló. Eso se puede hacer. Y si se logra esa unidad, si las personas dejan de estar sencillamente pensando en sus puestos pequeños y empiezan a pensar en la necesidad de crear un partido que tenga la posibilidad de gobernar y de mover a Puerto Rico a la estadidad, entonces podemos sacarlos de esa situación. Pero si no, le va a pasar lo mismo al Partido Nuevo Progresista que le está pasando al Partido Popular. Y hay por ahí los que dicen, bueno, pues que pierda y hay tiempo para rehacer un nuevo partido republicano y todo lo que da. Señoras y señores, no hay tiempo. Lo que está velando el partido Dignidad, está velando a ver de que el Partido Nuevo Progresista no tenga unidad, que haya unos cuantas primarias y se queden unos cuantos enchismados para ver cómo reclutan, para también ellos crecer como partido. Y lo que no entienden, pero es que no crecen. O sea, una vez gane por primera vez el independentismo, no se vuelve atrás, entiéndanlo. El independentismo no va a soltar los topos, la prensa se va a encargar de institucionalizarlo y no hay, aparte que el país se vacía. Y Gartúa. Mira, Luis, yo creo que tenemos que reconocer la situación en la que está el Partido Nuevo Progresista, que es muy distinta a la que había hace 16 años, 20 años. Están entrando unas nuevas generaciones al campo político de maneras atípicas, con otro tipo de mentalidades, y yo lamentablemente, y lo digo con toda la sinceridad,
veo que el partido sigue con una perspectiva y las mismas estrategias que tenían en los años 90. Yo no recuerdo quién lo dijo, me perdonan en eso, pero hay una frase que dice que es mejor que te odien a que tengan apatía por ti, a que te ignoren. Y yo creo que uno de los problemas grandes que tiene el Partido Nuevo Progresista dentro de su base es que se percibe un nivel de apatía interno que no había antes. Y no solo ideológico, sino a nivel institucional. Así que yo coincido contigo en que en el momento en que en que se haga viable políticamente ese otro movimiento, de ahí en adelante el proceso político cambia irreparablemente en el futuro e irremediablemente va a traer un éxodo adicional de personas con ideología estadista. Así que este es el momento, no nos podemos cegar a molestarnos con los que tengan ideas distintas, a molestarnos con los que planteen los problemas que hay. La realidad es que el partido tiene una obligación y una necesidad de reinventarse, de hacer un acto de contrición y de renovarse y de escuchar lo que hay en la calle y de volver a crear interés en el pueblo y en su base, porque se nos va la vida, como tú dices, y se nos va la vida esta vez de verdad. Ya esto no es ganar o perder, sino esto es una cuestión ideológica permanente y a largo plazo. Glorimari, el problema no es que sea el estadismo nada más. Es todo lo que es la unión permanente, todo lo que es el libre mercado. O sea, una vez se detecte, es más, la primera vez que las encuestas tengan a los independentistas arriba, o una coalición, en ese momento se va a desatar una ola, una sangría, una histeria de éxodo que va a hacer palidecer lo de María. Y ese éxodo que se pronunciaría con una victoria en las urnas del independentismo va a ser tal que lo único que va a quedar en Puerto Rico para todos los efectos prácticos son independentistas. Game over, game over. Y eso es lo que no entienden ni los populares de derecha, ni los empresarios, ni los PNP. Glorimari. Y muy bien dicho, tú has estado por décadas llevando un mensaje en una línea de periodismo, pero de periodismo dirigido a lo que es la derecha, a lo que es alinearnos con lo que es la estadidad para Puerto Rico y llevando ese mensaje, y que en ocasiones pudieras haber sido criticado, pero te respetan porque tú has traído unos fundamentos adecuados para educar a las personas respecto a los beneficios que tiene la estadidad para Puerto Rico, tanto para los inversionistas o para unos grupos que tratan de manchar el nombre de lo que sería que nosotros tuviéramos esa igualdad como lo tienen los 50 estados de la nación americana, y los beneficios por demás en diferentes ámbitos, en salud, educación, economía, turismo y todas las áreas que compete lo que significa tener esa igualdad que tienen, además de una representación adecuada de 2 senadores y de congresistas con mayores que en muchos de los estados que son más amplios en territorio pero tienen menos población que nosotros. Así que esa línea es bien importante porque hemos visto cómo la prensa en muchas ocasiones, tanto escrita, radial, televisiva, siempre han tratado de que sí pueda hablarse de lo que es este patriotismo, ¿verdad? Que de alguna manera ha sido ideológicamente aceptado, hablando de una sola bandera, de un solo idioma, de quedarnos nosotros aquí en Puerto Rico haciendo todo porque podemos vivir y tener calidad de vida sin la ayuda de los Estados Unidos, y es una falacia, porque la realidad es que la mayoría de los puertorriqueños han necesitado la ayuda de los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, que soy producto de escuela pública, que estudié en la universidad gracias a la beca Pell, que he tenido muchas ayudas, que estuve desde los 17 años, conseguí viajar a los Estados Unidos en un intercambio de estudiantes en Washington, D.C. y logré visitar, ¿verdad?, el Congreso de los Estados Unidos y trabajar con un congresista con una experiencia educativa increíble que me ayudó luego a visualizar lo que soy hoy políticamente, profesionalmente y como ciudadana. La realidad, darle el valor a la ciudadanía americana cuando he tenido la oportunidad también de estudiar fuera de Puerto Rico y fuera del territorio americano, en Europa y en otras partes del mundo. Pues esto es lo que hay que llevarle a las personas, que todos tienen la oportunidad de tener esa igualdad si tuviéramos, ¿verdad?, esa estadidad tan deseada por la mayoría de los puertorriqueños, porque hemos ido a consultas y las consultas todas en los últimos años que se han hecho ha ganado la estadidad. Y ahí me trae a Garriga Picó
la escena internacional, yo no voy a entrar en la cuestión de Pelosi ni de Taiwán y todo eso, porque está muy lejos. Pero vamos aquí, y yo sé que tú sigues esto. Vamos al patio nuestro. Chile. El gobierno chileno va a marcar quién vota a favor de la Constitución socialista y quién no. Brasil. Lula da Silva, que es uno de los pillos más grandes que ha dado el socialismo en Latinoamérica, está a punto, va a ganar las elecciones y vuelven a tomar los socialistas control de Brasil, lo que le daría la sexta economía latinoamericana en manos de los socialistas. Vamos a ir a lo que es Nicaragua. En Nicaragua, básicamente la dictadura de los Ortega, metiéndole mano a las estaciones de radio de las iglesias y metiéndose a allanar iglesias. Ponnos en perspectiva todo lo que está pasando. Pues mira, Luis, antes de ir a eso, un último comentario sobre lo de Puerto Rico. Tú dices que aquí van a quedar, si ganan los socialistas, van a quedar nada más que los independentistas. Luis, ni los independentistas. Los independentistas son los primeros que se han ido. Y muchas veces tú ves que cuando... ¿Vendrán los rusos o los chinos? En cuanto no están en la chupeta, se van dónde está Batia, dónde está Carmen Yulín, dónde están todos los que estaban aquí. Y mira, en cuanto ya salen de las posiciones, se van inmediatamente porque saben que hay un mundo que está más próspero al otro lado de la frontera, más allá de la frontera, más allá del agua que nos separa del resto de Estados Unidos, porque en Estados Unidos estamos ya, pero nos quieren separar, nos quieren sacar. Luis, este movimiento de izquierda en la América Latina es, si lo miramos históricamente, es como parte de unos flujos y reflujos que se dan, es como las olas del mar. A veces en los años 90 vinieron todas las repúblicas latinoamericanas a través del llamado proceso de democratización y establecieron los comercios, las economías abiertas y llevaron a cabo los procesos de transformación de la economía basada en los principios del neoliberalismo, y ahora lo que estamos viendo es la salida de aquello. Están moviéndose en la otra dirección y están moviéndose en la otra dirección porque cuando el gato está ocupado con otras cosas, los ratones hacen fiesta, y Estados Unidos ha estado a lo largo de los pasados años reduciendo su capacidad de proyección militar, reduciendo su capacidad de proyección económica y todas las otras formas de proyección, y mientras Estados Unidos está ocupado con Europa, con China, con Rusia, no hay de tiempo, dinero para ocuparse de América Latina. Porque son unos ciegos, porque no entienden de lo que está pasando aquí. Exactamente, o sea, y es el patio de Estados Unidos, ¿verdad? Es el que está al lado de Estados Unidos. Pero con lo mismo te digo que la situación es que cuando ganan estos movimientos en los países latinoamericanos, pues con el tiempo la gente se da cuenta de que no van hacia ningún lado, que es el mismo problema que tuvieron que salir de Allende, que tuvieron que salir de la anterior régimen socialista que había en Venezuela, que tuvieron que salir de otro régimen socialista que tuvieron en México, y al fin y al cabo entonces vuelven, excepto o el caso de Cuba, donde tienen una dictadura militar criminal que sencillamente no hay manera de romper ese bloque stalinista que está en el poder allí y los criminales que lo mantienen. Sí, y una vez, Igartúa, la izquierda toma el control, lo que hace es que cambia las reglas, cambia la constitución, lo hace a su antojo. En Puerto Rico lo van a poder hacer en gran medida porque van a tener control de la prensa, y eso controla la opinión pública y dirige la opinión pública. Tú lo pudiste ver básicamente cómo han ido cambiando la juventud con los conciertos de Bad Bunny, y tú ves el mensaje, ¿no? Una juventud que luce totalmente revolucionaria y lista para virar todos los esquemas. Luis, yo hice en algún momento un escrito que decía que el problema que hay hoy en día con la juventud es que están deseosos tan inconformes
con todo, casi todas las estructuras sociales y políticas que hay, están con el interés de destruirlas, pero no han descifrado bien qué es con qué sustituirla, y lamentablemente a falta de ese espacio, muchas de estas ideas viejas que sabemos que no tienen ningún futuro y los efectos que tienen porque históricamente se han tratado y nunca han funcionado, pues como que cogen vida nuevamente. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, el problema es doble, ¿no? Y digo, desde el punto de vista de Puerto Rico, el problema es doble, no solo porque nuestros vecinos obviamente van a ser mucho más antagónicos con la nación, eso trae algunas situaciones, pero no podemos ver de perspectiva que muchas veces en estos países cuando se trepan estos sistemas, y yo sé que mucha gente en Puerto Rico no lo quiere aceptar, pero entonces tratan de influir, ya sea económicamente, con logística y eso, sobre el proceso político de Puerto Rico. Que no nos quepa duda que en todos estos sitios estos cambios tienen un efecto sobre los recursos que tiene la izquierda en Puerto Rico. Y en los Estados Unidos también, yo creo que Estados Unidos no se ha dado cuenta de la particularidad en un sentido del latino, igual que hay muchos puertorriqueños viviendo en la nación que nos sorprende que estén viviendo en los estados por sus posturas con los Estados Unidos. Eso pasa dependiendo del país de Latinoamérica que vengan las personas, y en la medida en que se ven estos movimientos en Latinoamérica, los vamos a ver que se vamos viendo el efecto en los distintos estados, en distintas poblaciones particulares. Así que esto deja de ser meramente una cuestión internacional para ver de lejos e interesarnos, sino que verdaderamente tiene un efecto sobre nosotros, sobre la seguridad nacional y sobre el estatus de Puerto Rico. Bueno, gracias a Glorimari, gracias a Garriga Pico y a Igartúa por estar conmigo hoy. Mis amigos, con eso cesamos las labores de La Mirilla. Por ahí viene Carmen Jovet y viene Zulma, así que ya saben, estén en sintonía con Noti1. Mañana estaremos